Dios te bendice en este día, una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales sobre temas que nos edifican como hijos e hijas de Dios y que nos permiten crecer al conocer más de su palabra y de su voluntad para con nuestras vidas. Estamos celebrando en esta Semana Santa la muerte expiatoria del Señor Jesucristo y su resurrección de la muerte, que celebraremos juntos el domingo próximo, culto de resurrección. Muchas preguntas se hacen aquellos que están inseguros sobre su salvación. Una de ellas es: ¿cómo puedo estar seguro que voy a ir al cielo cuando muera? El martes hablamos de la vida después de la muerte. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Quién me asegura que cuando muera yo pasaré la eternidad en el cielo si he creído en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador? Y Dios es el primero, el que está más interesado en que nosotros estemos seguros que si somos realmente sus hijos y sus hijas, nuestra eternidad estará en el cielo junto con Él. Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 13, dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Juan está respondiendo un poco a esta pregunta. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Supongamos que alguna persona que estuviera en duda se presentara delante de Dios mismo y Dios le preguntara: ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Qué respondería esa persona? Tal vez no sabría qué responder. Pero lo que esa persona necesita saber es que Dios nos ama y ha provisto una manera por la cual podemos saber con seguridad dónde pasaremos la eternidad. La Biblia lo declara muy claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos que entender primero cuál es el problema que nos impide ascender al cielo. Y el problema es este: nuestra naturaleza pecaminosa nos impide tener una relación con Dios. Somos pecadores por naturaleza y por voluntad propia. Pablo nos lo aclara bien en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, donde nos dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nos está diciendo que no podemos salvarnos por nosotros mismos, ni por ningún rito religioso, ni por buenas obras. Y lo aclara en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nosotros que merecíamos la muerte y el infierno, porque la paga del pecado es la muerte, a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo, podemos tener acceso a la eternidad junto con Él, si tan solo creemos en su nombre y cambiamos nuestra manera de vivir para que dejemos atrás la vida de pecado y comencemos a vivir una vida en santidad. Dios es justo y santo y no tolera el pecado. Aún así, Él nos ama y ha provisto para el perdón de nuestros pecados. Y Jesús es la provisión divina. Jesús dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús murió en una cruz por nosotros. Eso estamos recordando en este Jueves Santo. Su muerte en la cruz por nosotros. Y dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, porque Cristo murió por nuestros pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. San Pedro lo aclara perfectamente en esta primera carta. Él murió por nuestro pecado. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. El justo murió por nosotros, los injustos. ¿Con qué fin? De llevarnos a nosotros, a los que creemos, a la presencia de Dios. Y así como Él sufrió la muerte, el Espíritu hizo que volviera a la vida. Lo que vamos a recordar el próximo domingo en el culto de resurrección. Jesús fue resucitado de la muerte y esta es la victoria que tenemos los cristianos. Escribiendo a los Romanos, allí en el capítulo 4, versículo 25, San Pablo dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por lo tanto, regresando a aquella pregunta que hicimos al comienzo, ¿cómo puede una persona saber con certeza si va a ir al cielo después que muera? Y la respuesta es, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Si esa persona cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, será salvo. Lo afirma la palabra de Dios. Y después, en Juan capítulo 1, versículo 12, todavía está más claro. Dice, mas a cuántos lo recibieron, refiriéndose a Jesús, a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todos podemos recibir la vida eterna como un don gratuito. La decisión es nuestra. En Romanos 6:23 leemos que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dádiva quiere decir regalo, inmerecido. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora mismo, cualquiera que está viendo este videíto, que está escuchando estas palabras y que todavía no ha tomado una decisión por Cristo, puede vivir una vida plena y significativa si recibe a Jesús como Señor y Salvador. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Podemos pasar la eternidad con Jesús en el cielo porque Él mismo lo prometió. Y quiero que prestes atención a estos dos versículos que vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Despidiéndose Jesús de sus discípulos y anunciándoles su muerte en la cruz, les dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré otra vez para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Qué pasaje maravilloso, ¿verdad? Qué seguridad que nos da el Señor Jesús, diciéndonos que en el hogar del Padre, en la morada del Padre, hay muchas viviendas, muchos lugares para aquellos que han creído. Si no hubiera sido cierto esto, no se los hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.
Qué promesa maravillosa, ¿verdad? Recibíla. Por eso si hay alguien que todavía no lo hizo y quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y recibir el perdón de Dios, puedo guiarlos en una oración modelo. Hacer esta oración o cualquier otra no lo va a salvar si usted no la hace con convicción firme. Pero si así lo hace, con convicción, de seguro, el Señor lo recibirá a usted como hijo, como hija, y usted tendrá la seguridad de pasar la eternidad cuando muera, cuando parta de este mundo a la presencia de Dios. Y la oración es simplemente esta: Padre, sé que he pecado contra ti y merezco castigo. Pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía, de manera que a través de la fe en Él yo pueda ser perdonada. Me arrepiento de mis pecados, me aparto de mi pecado y pongo hoy mi confianza en ti para la salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, si has hecho esta oración, ahora he de llamarte hermano, hermana, porque yo la hice hace más de 30 años y realmente he recibido, junto con todas las promesas de Dios, la vida en abundancia que Jesús promete. Yo deseo que hayas tomado esta decisión. Y si es así, me gustaría verte, me gustaría conocerte. Por eso vuelvo a invitarte para las reuniones que vamos a tener este fin de semana. Viernes Santo, a las 19 horas, reunión de jóvenes. Sábado, de 18 a 20 horas, tendremos una vigilia de oración, esperando ese momento crucial, esa explosión de júbilo y de alegría que vamos a tener el domingo. Comenzaremos el domingo con escuela bíblica, con la escuela dominical, y luego a las 11 celebraremos el culto de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cantaremos: porque Él vive, viviré yo también mañana, con toda certeza y con toda seguridad. Espero verte, espero conocerte. Espero que este fin de semana podamos encontrarnos y que tengas una Pascua de resurrección llena de gozo y de prosperidad para tu vida y para tu familia. Que así sea. Dios te bendiga.